Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara, María Claudia, por la invitación. Es un placer estar acá y algo intimidante seguir al señor Ministro de Comercio y al señor Embajador. Pero tengo la ligera ventaja de que como soy mucho más politólogo e internacionalista que economista, por lo menos le podemos dar un tono algo distinto a la conversación de ahora. Y para eso, básicamente, quiero invitarlos a que analicemos las perspectivas del 2020, viendo desde el entorno global y entendiendo que la dinámica de comercio y la dinámica política bilateral entre Colombia y Estados Unidos está inmersa en esa dinámica global, para a continuación hablar un poco de Estados Unidos y de nuestras proyecciones para el ciclo electoral, quizás con algo más de detalle de lo que pudo hacer el señor embajador, hablar también de Colombia y finalmente aterrizar sobre la perspectiva bilateral. Antes de comenzar, sin embargo, quisiera hacer tres anotaciones o tres salvedades. La primera, como escucharon en la presentación, yo pasé varios años de mi vida en torno de los organismos de la comunidad de inteligencia y uno de los temas que compartí y que estudié durante buen tiempo en ese entorno es que en análisis estratégico hay dos pecados capitales. El primer pecado capital es sobreestimar el nivel de impacto de un riesgo, de una amenaza. Y el segundo pecado capital es subestimarlo. Entonces, hay que lograr un análisis que le pegue a ese punto medio, a ese realista de probabilidad, y un análisis efectivo de riesgos parte precisamente de una comprensión franca de los riesgos. Así que quizás, si bien en lo que vamos a ver ahora, algunos de ustedes pueden llevarse la impresión de que estoy siendo pesimista. La invitación no es a eso, no se trata de ser pesimistas, sino de reconocer que hay una serie de riesgos políticos, de seguridad, sociales, operacionales, que es necesario tener en cuenta para poder tomar buenas decisiones. Dicho eso, los riesgos políticos, sociales, de seguridad, muy rara vez son un impedimento insalvable para el desarrollo de negocios. Lo que sí es cierto es que siempre es importante tenerlos en cuenta para alimentar los procesos de toma de decisiones, en lugar de ignorarlos o minimizarlos. Así que le voy a dedicar algo menos de tiempo a resaltar cifras económicas o los avances de los últimos años, con los cuales coincido totalmente con los diagnósticos que ya se han presentado. Voy a dedicar un poco más de tiempo a resaltar una serie de aspectos y fenómenos que en nuestra apreciación es meritorio considerar. Y por último, yo les propondría que en el mundo del 2020, en el mundo colombiano, norteamericano y global del 2020, la política y los liderazgos políticos tienen más peso en el estado de salud de la economía y del comercio internacional hoy en día de lo que hace 4 años. Y porque la política tiene más peso, se vuelve facilitar o jugar en contra de esos mecanismos y de esas dinámicas de intercambio. Y de hecho, en uno de los riesgos globales que vamos a ver, precisamente identificamos el debilitamiento, la erosión gradual pero continua de una serie de instituciones internacionales que han ayudado en el pasado a mitigar o regular momentos de crisis, y que ese debilitamiento pone al mundo ante una situación de riesgo económico estructural mayor hoy en día que lo que teníamos quizás hace unos años atrás. Dicho eso,
Pensemos en el mundo como un todo. Varios de ustedes seguramente conocerán nuestro ejercicio anual de mapeo de riesgo político y de seguridad a nivel global. Este es el resultado más reciente de ese ejercicio. Y lo que vemos acá, para aquellos que quizás no tienen familiaridad con la herramienta, es esencialmente un mapeo de dos tipos de riesgo que están relacionados, pero no son la misma cosa a nivel global. Vemos fundamentalmente riesgo político, que es lo que pueden ver, no sé si aquí hay un láser, que es lo que pueden ver identificado con estas letras, que está puesto en cada país, y el color del país es riesgo de seguridad. Ahora, estamos hablando de riesgos políticos y de seguridad en la medida en que impactan el desarrollo de los negocios y de las empresas. Por lo tanto, nos enfocamos en aquellas facetas de los riesgos políticos que tienen una probabilidad, una mayor incidencia sobre. Por ejemplo, miramos en términos de riesgo político los cambios abruptos en asuntos regulatorios o la probabilidad de que haya políticas gubernamentales que lleven a la expropiación o nacionalización de empresas por la fuerza, o niveles de inestabilidad política que generen una pérdida de confianza estructural en las condiciones de un determinado país. Y en esa medida, si ustedes ubican a Colombia, por acá, nuestro nivel de riesgo político nos parece que es comparable, por ejemplo, con el que existe en Estados Unidos o con el que existe en buena parte del mundo occidental, de Europa y algo de Australasia. Nuestros riesgos de seguridad son distintos. Y nuevamente aquí estamos hablando de los riesgos de seguridad que impactan el normal desarrollo de los negocios y la actividad empresarial. Entonces consideramos hechos que van desde crimen, sea común, organizado, secuestro, extorsión, actos de terrorismo, conflicto social, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese entorno global, nosotros consideramos que el nivel de riesgo político colombiano, el nivel de riesgo político en Estados Unidos son relativamente bajos y hace que las condiciones políticas sean relativamente estables durante el próximo año. Las condiciones de seguridad son claramente distintas y nuestro vecindario de lado y lado es distinto y eso tiene una influencia marcada. Entonces, viendo este mundo tan diverso, quisiera compartir con ustedes los 5 riesgos principales sistémicos que hemos identificado como de especial importancia para este 2020. Y si me lo permiten, quisiera de hecho ir de abajo hacia arriba. Comenzando por lo que hemos denominado líderes sin estrategia. En un número elevado de países que tienen un peso geopolítico alto, los tipos de liderazgos políticos que estamos viendo durante los últimos años llevan una tendencia hacia una planeación cada vez más táctica de la política exterior e incluso la política comercial, que se aleja de la planeación estratégica o de Estado, si se quieren, a la que estuvimos acostumbrados durante un tiempo. Eso hace que el sistema se vuelva… Gracias. Eso hace que en general el sistema internacional se vuelva más difícil de predecir, más inestable estructuralmente. Y eso tiene consecuencias que para las empresas resultan en una paradoja algo contraintuitiva. Muchas empresas o muchos actores privados tienden a reaccionar emulando o copiando ese comportamiento táctico de la política de los países en los que operan y convirtiéndose también en unos grandes tácticos de la gestión de crisis, de la gestión de la situación del momento. Ese tipo de empresas en general tienen un desempeño inferior a las que logran
sobreponerse a ese ambiente altamente táctico para adoptar y comprometerse con estrategias mucho más estructurales y mucho más de largo plazo. Segundo, o bueno, cuarto, aunque vamos de abajo para arriba, tiene que ver con algo que ya mencionaba María Claudia, y es que el crecimiento global se está desacelerando. Y varios de los motores fundamentales de ese crecimiento global están en efecto entrando, si no en un momento de contracción, por lo menos sí en una pérdida de impulso. Y hay una novedad estructural en el sistema que genera unos riesgos mayores a ese tipo de desaceleramiento hoy en día de lo que era el caso si quieren hace una década. Y es que las institucionalidades que fueron montadas a lo largo de décadas para ayudar a gestionar tanto los conflictos entre países como situaciones de crisis, piensen en la crisis financiera del año 2008, han ido perdiendo peso, han ido perdiendo capacidad, han ido quedando relegadas a un lugar menos importante del que tenían hace unos años. Y eso hace que en una situación de crisis, las herramientas con las que cuentan los países y los gobiernos para lograr respuestas coordinadas y sistémicas a males sistémicos sean menores. Y aunque aquí estamos hablando de una situación de salud pública que es un poco distinta a un riesgo financiero global, para aquellos que no han visto todavía los indicadores económicos del día, pues seguramente los verán próximamente. El precio del petróleo se pegó ya una bajada sensible a raíz de un evento, llamémoslo fortuito, como es el crecimiento del coronavirus en el sudeste asiático. Tercero, es que lo que hemos estado viendo durante los últimos años es un crecimiento de la capacidad y también del uso de herramientas cibernéticas cada vez más hostiles por parte de diferentes estados. Y ahí la capacidad de la mayoría de los estados del mundo para protegerse a sí mismos, a su infraestructura crítica y al entorno cibernético de las empresas y de las economías, se ha quedado un poco atrás. Las empresas, particularmente las grandes empresas globales, han logrado avanzar en construir resiliencia y protección de una manera bastante más ágil y efectiva que los estados. Pero en últimas, las economías y los ciclos normales de negocio dependen de un clima, de un entorno que sigue siendo altamente dependiente de la capacidad estatal. Y para poner un ejemplo muy simple, uno de los factores de riesgo que más se ha estudiado y sobre el cual ya existen antecedentes comprobados de un comportamiento crecientemente hostil en el ciberespacio, tiene que ver con ataques a la red eléctrica. Y la gran mayoría de las redes eléctricas del mundo siguen siendo altamente vulnerables a ataques cibernéticos. Piensen lo que le pasa a un país que a nivel país pierde el fluido eléctrico durante 48 o 72 horas. Segundo, y decir esto en Colombia o en América Latina a comienzos del 2020 suena muy fácil, pero les prometo que habíamos pensado en esto desde antes de que comenzaran las protestas en Chile. El activismo social y las exigencias políticas frente al comportamiento de las empresas van creciendo. Ahora, esto no es un fenómeno de los últimos par de meses, ni siquiera es un fenómeno del año pasado, pero sí le da una preponderancia mayor en el 2020 y probablemente en los años seguideros a las exigencias que le pueden hacer diferentes grupos de interés social o político a las compañías frente a su forma de operar. Y en algunos casos, estos tipos de exigencias y las consecuencias, llamémoslo así, de esa movilización social pueden ser mucho más localizadas, pueden tratarse de activismo para buscar que una determinada empresa cambie alguna parte de su operación,
Pero también, como hemos visto en diferentes partes del mundo, no solo en América Latina, esto puede volverse fácilmente un anexo, un apéndice adicional de protestas sociales que crecen agregando diferentes tipos de demandas y exigencias unas a otras, y el impacto estructural de esa agregación se vuelve muy complejo, porque se llega a bloqueos de ciudades enteras, disrupciones masivas a los ciclos productivos, en fin. Y por último, y aquí con el atrevimiento, si me lo permite, señor embajador, hablando un poco más de la dinámica y el impacto del proceso electoral en Estados Unidos. Como ustedes bien saben, este es un año electoral, pero, como vamos a hablar ahora más en continuación, no es cualquier año electoral. La dinámica política al interior de Estados Unidos tiene una serie de factores que probablemente no se veían desde hace 3 o 4 décadas en la discusión partidista en Estados Unidos. Y además, en un entorno global donde nuevos actores o actores que están buscando posicionarse de una manera cada vez más agresiva en el entorno internacional están viendo esta dinámica en Estados Unidos sobre el proceso electoral norteamericano, y a raíz del proceso electoral norteamericano y toda la energía y atención que eso va a demandar hacia el interior de Estados Unidos, varios países del mundo van a aprovechar, si se quiere, esa concentración de la atención norteamericana hacia adentro para empujar sus agendas, algunos de manera más agresivas que otras. En esa nota optimista, entonces, hablemos un poco más de Estados Unidos. En una, ni siquiera frase, en una bullet, hemos titulado un poco la tónica de lo que vemos en el debate electoral norteamericano como la elección o la ideología, permea el proceso electoral. Y acá los invito a ver el gráfico que creo resume esto muy hábilmente, y es que el centro político, la moderación de los votantes que hasta hace unos años podían ser demócratas o republicanos, pero tenían una masa importante que se ubicaba en ese centro ideológico con unos acuerdos, llamémoslo así, fundamentales sobre unos determinados niveles de gasto público para programas de asistencia social, combinado con un entorno que buscaba cierta reducción en la reglamentación innecesaria. Eso se ha ido desdibujando, y la proporción de tanto demócratas como republicanos que han tendido en los últimos años a volverse mucho menos receptivos a propuestas políticas del otro lado del pasillo, como se menciona normalmente las divisiones políticas en el Congreso, y que se han optado por retraerse de manera cada vez más clara en la agenda de su partido, con menos espacio para lograr acuerdos bipartidistas que en el pasado. Esa proporción ha crecido, y ha crecido en unas cifras nada menores. En el caso, digamos, de los votantes que se identifican como republicanos, esa cifra era de alrededor del 50% hace unos 4 años, a finales del año pasado era del orden del 75%, si no me equivoco, y el crecimiento demócrata ha sido similar. Eso genera dificultades, porque convierte los debates electorales, entre otras cosas, en unos debates donde las tendencias hacia el centro tienden a desdibujarse y las tendencias hacia los lados y cierto nivel de radicalización tienden a crecer. Y eso implica, a nuestra manera de ver, al menos 4 cosas significativas. 1,
y esto no son netamente cosas de finales del año pasado, sino tendencias más generales que vemos impactando el 2020. La política exterior norteamericana, creemos nosotros, va a seguir en ese proceso de centralización en el cual la Casa Blanca y particularmente el presidente Trump tiene un rol mucho más activo y directo en la definición de la política. Y esto en diferentes momentos históricos ha tenido símiles, pero Twitter claramente ha cambiado la ecuación. Cuando las decisiones de política exterior se anuncian al mundo a la velocidad de Twitter y con las limitaciones propias de ese tipo de herramienta, el ritmo y la capacidad de adaptación de todo el sistema diplomático y político es menor. Y no vemos realmente evidencia de que eso vaya a cambiar, creemos que es una tendencia que se va a profundizar en este año. Segundo, como en cualquier país en elecciones, la política exterior probablemente va a tener un ingrediente o un peso mucho mayor de consideraciones políticas y electorales domésticas en este año, y eso, por un lado, va a retraer atención, tiempo y recursos de mirada hacia lugares del mundo que son importantes pero que quizás no están en crisis, al mismo tiempo que va a enfocar la atención en unos sitios particulares del mundo donde hay unos elementos de política exterior centrales, y América Latina, Colombia, no está en esas prioridades. Tercero, por la dinámica de reforzamiento bipartidista que les mencionaba antes, creemos que el rol del Congreso norteamericano, que históricamente ha sido amplio en la definición de varios elementos de política exterior, va a retraerse también un poco, y el Ejecutivo va a seguir llevando el liderazgo de estos elementos, de estos aspectos de la política pública. Y por último, y esto era algo que les adelantaba al puro comienzo, en un mundo crecientemente competitivo y con unas tendencias crecientemente hostiles de varios países, creemos que varios países del mundo van a buscar aprovechar este año para empujar sus agendas e intereses de manera cada vez más asertiva. Claramente Irán y Corea del Norte desde el punto de vista cibernético, además de otros temas de desarrollo de armamentos, como otros que tienen, digamos, agendas más económicas, pero este espacio creemos fuertemente que van a buscar aprovecharlo. Ahora, en Colombia, un colega norteamericano, quien conocí años atrás, me decía hace un par de años que Colombia a comienzos de final de la segunda década del siglo XX era un país que estaba por fin logrando diversificar su agenda y lidiar con los problemas propios de un país moderno. La calidad de los servicios de salud, la calidad de la educación, que había en cierta medida logrado dejar atrás varios de sus retos estructurales. En ese momento agradecí el comentario, pero creo que obedecía un poco más a un optimismo comprensible pero exagerado del momento que a una realidad. Y acá, en dos gráficas muy simples, creo que esto me permite explicarlo. Colombia ha avanzado estructuralmente en el mejoramiento de sus condiciones de seguridad nacional. Y no hay la menor duda de que el país se encuentra hoy en una mejor posición que hace 10 o 5 años. Pero estamos comenzando a ver algunas tendencias que llevan ciertos lastres y que hablan de la persistencia de fenómenos como economías ilegales, que se ven cada vez más claramente reflejados en el terreno. Por ejemplo, el crecimiento de atentados terroristas con explosivos, mayoritaria pero no exclusivamente atado al ELN, o el resurgimiento de una dinámica de asesinatos colectivos o masacres, como lo llama el Ministerio de Defensa, en el cual grupos de 4 o más personas, particularmente en zonas rurales del país, están siendo asesinados de manera simultánea.
y esa es una técnica comúnmente usada por grupos ilegales que están en plena disputa territorial. Entonces, aquí un poco más rápido porque creo que estando en Bogotá la situación colombiana la conocemos todos de manera bastante clara. Primero, creemos que la gobernabilidad del gobierno del presidente Duque va a seguir siendo limitada, incluso si se logra un acuerdo de bancadas con Cambio Radical. Claramente es una mejoría, pero hay suficientes fuerzas independientes y opositoras, particularmente en el Congreso, para seguir exigiéndole un grandísimo esfuerzo al gobierno en términos de lograr sacar adelante procesos de, digamos, reformas estructurales, la reforma pensional, laboral, entre ellas. Segundo, no vemos grandes cambios en la política exterior nacional, así pues haya habido, digamos, cambios de liderazgo. Hay una doble apuesta estructural en el mantener una muy cordial y cercana relación con los Estados Unidos y de buscar un proceso de cambio en Venezuela. Con los Estados Unidos no vemos ninguna razón para que esa relación bilateral sufra. Creemos que seguirá siendo productiva, aunque nuevamente el año electoral pues implicará necesariamente un menor nivel de atención a ciertos temas. Pero con el lado de Venezuela no vemos una salida en el corto o mediano plazo. La oposición política y social está creciendo y está ganando espacios. Las elecciones regionales de octubre del año pasado son una muestra de ello. El apoyo, cierto nivel de coordinación de partidos políticos de oposición con parte de las protestas sociales son otra, pero estos son grupos que están ganando espacios de discusión, ganando preponderancia, y eso también va a limitar en cierta medida la capacidad del gobierno para sacar adelante su agenda. Y lo que les mencionaba al final, o lo que les mencionaba un poco en la gráfica anterior, sin negar los inmensos avances que ha tenido el país a nivel estructural en las últimas 2 décadas o 5 años, hay fundamentalmente unas economías ilegales en Colombia que siguen alimentando la existencia y no solo la supervivencia, sino incluso un gradual crecimiento de ciertos grupos, entre ellos el ELN, proceso de reorganización de disidencias de FARC, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí faltó una diapositiva, pero creo que nos ayuda con el tiempo. ¿Qué vemos ya para concluir en qué nos dice todo esto para la dinámica bilateral? Y ahí vemos unos retos, pero también vemos unas oportunidades. Como mencionaba anteriormente, creemos que la relación bilateral, la relación política entre Estados Unidos y Colombia va a seguir siendo estable y va a seguir siendo propositiva y positiva. Y eso ayuda mucho, así Colombia no sea el tema número 1, 2 o 3 de la agenda internacional norteamericana de este año, pero clarísimamente es un factor positivo. Ahora, a nivel diplomático, el peso específico de las drogas y el tiempo y esfuerzo que se le va a dedicar al tema de las drogas durante este año, pues va también a limitar cierto espacio para otro tipo de aspectos de cooperación, lo que no quiere decir que la cooperación se frene en seco, pero que sí que, de cierta manera, parecido al crecimiento económico global, tiende a desacelerarse un poco. Hay unos aspectos regulatorios de cierta complejidad, de lado y lado. El uso de tarifas e impuestos y cambios relativamente drásticos en la política comercial norteamericana de los últimos años, a pesar de que se logre cierta estabilidad con China, probablemente no va a ser algo que va a cambiar del todo frente a otros países, y la probabilidad de cambios relativamente significativos con poco preaviso es algo que creemos que se mantiene en el lado norteamericano. Del lado colombiano hay avances en materia regulatoria en varios frentes, pero en otros no tantos. Y ahí, por ejemplo, en temas energéticos y extractivos, en asuntos como fracking o procesos de reforma consulta social. Pero ahora, y con esto concluyo, ¿qué tipos de retos y al mismo tiempo oportunidades vemos
y entendiendo que ustedes representan empresas de industrias muy distintas y que por lo tanto es difícil hacer grandes generalizaciones, me voy a enfocar en dos aspectos puntuales. El crecimiento exportador tradicional, como lo veíamos ahora en los datos que nos facilitó el señor ministro, asociado a productos agrícolas, a ciertos bienes industriales que han tenido unos crecimientos interesantes y probablemente pueden seguir teniéndolo en el futuro. No vemos grandes impedimentos para que eso siga creciendo. Ahora, como mencionaba al comienzo respecto a los riesgos, lo que ustedes ven acá marcado en amarillo son zonas de piratería o criminalidad elevada a nivel naval y marítimo alrededor del mundo. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos en Colombia? Que el tiempo y recursos que se dediquen a impedir, por ejemplo, la contaminación de carga con droga, que ha sido un problema histórico en el país, son temas que no van a desaparecer, porque la presencia, capacidad e incentivos de los grupos criminales armados que operan en estas zonas siguen siendo los mismos y algunos de ellos van creciendo. Entonces hay aspectos de estas oportunidades que requieren no perder de vista ese tipo de medidas de mitigación. Pero en otros temas un poco más novedosos de oportunidades. Lo que ustedes ven ahí, en ese otro y prometo último mapa, es el nivel de riesgo cibernético que estimamos para cada país del mundo, para las empresas que hacen negocio en esos países. Y ahí Colombia, si ustedes se fijan, tiene una ventaja comparativa claramente con Brasil, México e incluso Chile, que digamos son las grandes economías tradicionales de la región. Eso quiere decir que Colombia es una zona donde riesgos específicos a las nuevas economías digitales, a la propiedad industrial, riesgos como el espionaje corporativo a través del ciberespacio, riesgos como el robo de propiedad intelectual o el secuestro de data, son menos altos en Colombia que en buena parte de las otras economías importantes de la región. Y eso genera nuevas oportunidades y es algo que nosotros estamos viendo en el crecimiento de ese tipo de industrias que además soportan el crecimiento de industrias de servicios profesionales, turismo y otros tipos de comercio. Con esa última nota, espero que positiva, les agradezco el tiempo, la atención y le paso la palabra al próximo conferencista.